Hola amigos y amigas, espero que se encuentren bien allá donde estén. En el tutorial de hoy les traigo el paso a paso de esta preciosa chaqueta. Los amigos y amigas que siguen el canal y mis otras redes sociales han visto las fotos que les he ido compartiendo en la medida que iba tejiendo y por petición de ellos he decidido incluirles en el paso a paso dos opciones a la hora de tejer esta prenda. La primera opción es que si no desean tejer chaqueta con mangas es dejarlo en chaleco, tal cual la ven, simplemente que sin mangas. Si quieren ver cómo quedaría la prenda, en la pestaña La Comunidad tienen fotos que les he ido compartiendo. Y la otra opción es la chaqueta con mangas 3/4 tal cual la ven encima de la mesa. Así que para que no se nos haga muy largo y pesado el tutorial, en esta ocasión para tejer esta prenda les voy a compartir dos partes. Bueno, como pueden ver, la chaqueta está tejida con mangas 3/4 que quedan justo por debajo del codo. Y como pueden ver, está tejida con dos patrones. En esta parte de arriba, por encima de la cintura, que es el canesú, vamos a tejer esta puntada que combina puntos altos con puntos bajos y los puntos picot. De esta manera, como pueden observar, el tejido queda más cerrado. Y en esta parte de abajo, de la cintura hacia abajo, que es la parte del faldón, tiene otro diseño más calado en forma de piña. Solo que las piñas tienen otro toque diferente a las piñas que normalmente tejemos en las blusas. Estas dos puntadas, tanto la del canesú como la del faldón, son las que vamos a emplear también a la hora de tejer las mangas. En la parte de arriba, en las mangas, vamos a tejer la puntada más cerrada, la misma del canesú, para que haya una continuidad. Y en esta parte de abajo, para que las mangas nos quede un poquito más amplia, vamos a tejer la puntada de la piña, la misma que hemos tejido en esta parte del faldón. Por último, van a ver en el paso a paso que casi al final del tutorial he decidido ponerle unos botones en esta parte desde la cintura hasta arriba. De esta manera podemos llevar puesta la chaqueta tanto cerrada con botones como abierta. Los botones que yo he utilizado son transparentes, entonces no sé si se pueden apreciar mucho en la cámara, pero tiene 4 botones, 1, 2, 3 y 4. Esta parte es opcional, por lo que ustedes pueden ponerle también botones, dejarla sin botones o simplemente ponerle un broche en esta fila de medios puntos que nos marca la cintura. Ya les digo, esta parte es opcional, por lo que la pueden adaptar a su gusto y estilo. Así es como nos quedaría la chaqueta abierta sin botones. Esta es la espalda, la parte del faldón, la parte de abajo y las mangas. La chaqueta, como pueden ver, tiene esta apertura en el cuello para que la parte de delante no nos queda pegada a la garganta. Y de esta manera tenemos una chaqueta tejida para el entretiempo. Antes de dejarles con el paso a paso, les invito a que me acompañen hasta el final del tutorial, a que se animen a tejer esta bonita prenda, ya sea un chaleco o esta chaqueta con sus mangas 3/4, que me dejen sus likes y sus comentarios para saber sus opiniones al respecto, y las personas que aún no estén suscritas, las invito a que se suscriban, que activen la campanita para que les llegue aviso cada vez que subo una nueva publicación en la pestaña de La Comunidad o un nuevo tutorial. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarme en esta pasión que nos une, que es el tejido. Ahora sí, vamos a empezar con la lista de materiales y el paso a paso. Los materiales que necesitamos para tejer esta chaquetita es hilo lana. En mi caso voy a usar este hilo. Tiene el grosor para tejer con la aguja de 3 milímetros. No obstante, como yo suelo tejer algo apretado, voy a utilizar la aguja de 4 milímetros para tejer lo que es la parte del canesú, la espalda y los delanteros, y para la parte de abajo, de la cintura hacia abajo, la parte del faldón, voy a utilizar el gancho número 5. Entonces para la chaqueta necesitaremos dos ganchos, en mi caso es el número 4 y el 5. Necesitaremos la cinta métrica, unas tijeras y unos ganchos a la hora de dividir el tejido. Como las medidas las voy a dar en centímetros, ustedes pueden utilizar el hilo que tenga a mano. Vale, vamos a empezar ahora con el paso a paso, y la primera pieza que tendremos que tejer es el canesú. Es esta pieza que yo ya tengo por aquí adelantada.
Por tanto, la medida que se tienen que tomar, ya sea ustedes o a la persona a la cual vayan a tejer la chaqueta, es el contorno a la altura del pecho. Vale, en mi caso voy a trabajar con la medida del contorno de 100 centímetros. Para que se puedan hacer una idea mejor, así es como nos tendrá que quedar esta pieza doblada. Y como ven, desde aquí todo así alrededor tiene 100 centímetros, que al doblarla y dividir, en esta parte nos queda un delantero, en esta otra otro delantero, y la parte que tenemos en la mesa, esta parte será la espalda. Entonces el canesú lo vamos a tejer de una sola pieza. Sabiendo cuál es la medida que nos tenemos que tomar y con qué medida vamos a trabajar, vamos a empezar ahora a tejer esta primera pieza, que es el canesú. Van a ver que es muy sencillo, ya que solamente se teje con 2 filas las que tendremos que ir repitiendo hasta llegar a la altura de la sisa. Entonces, el múltiplo que vamos a necesitar para tejer este patrón, que como ven es repetitivo, se repite constantemente, es de 10. Entonces, empezamos con un nudo corredizo y ahora vamos a ir tejiendo cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos las primeras 10 cadenetas. De esta manera tenemos que ir haciendo cadenetas de 10 en 10 hasta tener el largo que necesitamos, que recuerden que es el contorno del pecho. En mi caso, para tener los 100 centímetros que necesito para la chaqueta, tuve que tejer 170 cadenetas. Entonces ustedes tienen que ir haciendo cadenetas hasta que lleguen a la medida que necesitamos para la chaqueta, que es el contorno a la altura del pecho. Vale, yo por aquí he tejido 30 cadenetas para poder mostrarles el patrón. Ustedes tienen que tejer cadenetas hasta tener el contorno que necesiten. Vale, una vez que tenemos el número total de cadenetas, ahora vamos a subir con 3 cadenetas más. 1, 2 y 3. Tomamos lazada y nos tenemos que saltar 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. En la cadeneta número 6 es donde vamos a tejer un punto alto. Así, de esta manera. Tomamos lazada nuevamente y en el mismo sitio volvemos a tejer otro punto alto normal. 2 puntos altos en el mismo punto cadeneta. Tejemos una cadeneta de separación, volvemos a tomar lazada y nuevamente en el mismo sitio tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Tenemos que tener 4 puntos altos en el mismo punto cadeneta separados por una cadeneta. Ahora vamos a tejer 3 cadenetas de separación y nos tenemos que saltar 3 cadenetas. 1, 2, 3. En la cadeneta número 4 insertamos y tejemos un punto bajo. 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tomamos lazada y ahora tenemos que volver a repetir el grupo de los puntos altos. Nos saltamos 3 cadenetas, 1, 2, 3. En la cadeneta número 4 tejemos el primer punto alto. Tomamos nuevamente lazada y en el mismo sitio tejemos el segundo punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada y volvemos a insertar en el mismo sitio y tejemos punto alto, tomamos lazada y tejemos el segundo punto alto. De esta manera tenemos el grupo de los 4 puntos altos separados por una cadeneta. Repetimos, 3 cadenetas, nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, en el número 4 tejemos un punto bajo, insertamos, sacamos, 2 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos, punto bajo. 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tomamos lazada, nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, en el número 4 repetimos el grupo de puntos altos. Un primer punto alto, tomamos lazada, en el mismo sitio el segundo punto alto, una cadeneta de separación y en el mismo sitio volvemos a tejer 2 puntos altos. 3 cadenetas y seguimos repitiendo. Esta es la secuencia que tendremos que ir repitiendo. 3 cadenetas, nos saltamos 3 puntos y en el punto número 4 nos tocaría tejer el punto bajo. Vamos a ir con esta secuencia hasta terminar la fila.
Cuando lleguen al final de la fila tendrán que finalizar con el grupo de puntos altos, igual que hemos empezado tenemos que finalizar, y si se fijan nos quedan 2 puntos cadenetas, entonces tomamos lazada, el siguiente punto lo tenemos que saltar y en este último punto tenemos que tejer un punto alto, que es el punto alto que tejimos aquí con las cadenetas de subida al empezar. Entonces tenemos punto alto, una cadeneta que es la cadeneta de separación, igual que hemos finalizado, y con esto ya tendríamos la primera fila del patrón. Vamos con la fila número 2 y subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta, tomamos lazada y ahora en el espacio que hicimos aquí en el grupo, en el espacio de una cadeneta, insertamos y aquí es donde tejemos el grupo de puntos altos. Tenemos un primer punto alto tejido, volvemos a tomar lazada, en el mismo sitio tejemos el segundo punto alto, una cadeneta de separación y en el mismo espacio tejemos 2 puntos altos. De esta manera tenemos el grupo de puntos altos encima del grupo de puntos altos de la fila anterior. Vale, ahora vamos a tejer una cadeneta de separación y en este primer espacio que tenemos aquí antes del punto bajo, aquí en este espacio vamos a insertar y vamos a tejer un punto bajo. Subimos con 3 cadenetas, 2 y 3, y sin tomar lazada vamos a insertar el gancho a través de estas 2 hebras que se nos han formado en esta parte de abajo al tejer las 3 cadenetas. Insertamos, sacamos y sacamos por esta hebra que tenemos en el gancho. De esta manera aquí formamos este picot de 3 cadenetas. Ahora subimos con 3 cadenetas y nos vamos a este otro espacio. Antes de los puntos altos tenemos este otro espacio donde vamos a insertar el gancho y repetimos un punto bajo, subimos con 3 cadenetas y ahora a través de estas 2 hebras, aquí en la base donde hemos hecho el punto bajo, insertamos el gancho a través de las 2 hebras, sacamos y sacamos por este otro punto. De esta manera tenemos otro picot formado. Ahora les muestro. Subimos con una cadeneta, que es la cadeneta de separación, tomamos lazada y encima de este grupo de puntos altos, aquí en el centro, en la cadeneta de separación, vamos a repetir el grupo de puntos altos. Un punto alto, un segundo punto alto, una cadeneta de separación y en el mismo sitio tejemos los 2 puntos altos restantes. Esta es la secuencia que tendremos que ir repitiendo en esta segunda fila. Tejemos grupo de puntos altos encima del grupo de puntos altos de la vuelta anterior, una cadeneta de separación. En el primer espacio que tenemos de la vuelta anterior tejemos un punto bajo, 3 cadenetas de subida y a través de las 2 hebras en la base donde tejimos el punto bajo tejemos un punto deslizado, un punto raso para formar este picot. 3 cadenetas de separación. En el siguiente espacio repetimos el picot, un punto bajo en el espacio, 3 cadenetas de subida y un punto raso a través de las 2 hebras. Una cadeneta de separación y tejemos el grupo de puntos altos encima del grupo de puntos altos de la fila anterior. Tenemos el grupo de puntos altos, tejemos una cadeneta de separación y en el primer espacio insertamos y tejemos punto bajo. 3 cadenetas de subida, 1, 2 y 3. A través de estas 2 hebras tejemos un punto deslizado. Sacamos y sacamos. 3 cadenetas de separación, 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente espacio. Insertamos y tejemos punto bajo. 3 cadenetas de subida, insertamos el gancho a través de las 2 hebras, tomamos lazada, sacamos y sacamos por este otro punto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada, nos vamos en medio de este grupo, en la cadeneta de separación y tejemos punto alto, otro punto alto, una cadeneta de separación y repetimos otros 2 puntos altos en el mismo sitio. De esta manera tenemos el grupo de los 4 puntos altos.
Así, de esta manera nos tiene que ir quedando. Ahora, para finalizar la fila, cuando lleguen al final, simplemente toman lazada. En la última cadeneta que hicimos de subida, que es esta de aquí, tejemos un punto alto normal. Así, de esta manera tenemos que finalizar la segunda fila del patrón. Entonces les voy a mostrar una vez más la repetición de estas dos filas, que son las filas que tendrán ustedes que repetir tantas veces como necesiten hasta llegar a la sisa. Entonces vamos a subir con 3 cadenetas, 2 y 3, damos la vuelta, tomamos lazada y en el espacio de este grupo de puntos altos tejemos el grupo de puntos altos. Es decir, 2 puntos altos, una cadeneta de separación y nuevamente 2 puntos altos en el mismo sitio. Ahora tenemos que tejer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y en este espacio que tejimos de 3 cadenetas, entre picot y picot, en este espacio tenemos que insertar y tejer un punto bajo. 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tomamos lazada y nos saltamos directamente en la cadeneta de separación que tenemos en el grupo de los puntos altos, donde tenemos que repetir y tejer 2 puntos altos, una cadeneta de separación y nuevamente 2 puntos altos en el mismo sitio, 1 y 2. Esta es la fila número 1. Como ven, aquí ya se nos han creado los espacios y el punto bajo. Repetimos 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y en el espacio entre picot y picot tejemos punto bajo. 3 cadenetas, tomamos lazada y en el espacio que tenemos de una cadeneta en el grupo de puntos altos, repetimos y tejemos grupo de puntos altos. 2 puntos altos, una cadeneta de separación y otros 2 puntos altos. Así tendremos que ir repitiendo hasta llegar al final de esta fila. De esta manera nos tiene que ir quedando. Para finalizar la fila simplemente tomamos lazada y en la tercera cadeneta insertamos y tejemos punto alto individual. De esta manera tenemos esta fila terminada. Vamos a repetir ahora la fila número 2, que es la fila de los picot. Entonces subimos con las 3 cadenetas, giramos, tomamos lazada y tejemos el grupo de puntos altos encima del grupo de puntos altos. 2 puntos altos, una cadeneta de separación y en el mismo sitio volvemos a tejer 2 puntos altos. Ahora, en esta fila, que es la segunda que tejimos los picot, recuerden que era una cadeneta de separación y en este primer espacio insertamos y tejemos punto bajo. 3 cadenetas de subida, 1, 2 y 3. Sin tomar lazada insertamos el gancho a través de estas 2 hebras. Sacamos y sacamos. 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y nos vamos al siguiente espacio donde insertamos, sacamos, tejemos punto bajo, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, insertamos el gancho a través de estas 2 hebras, tomamos lazada, sacamos y sacamos. Una cadeneta de separación, tomamos lazada y en medio del grupo de puntos altos tejemos el grupo de puntos altos. 2 puntos altos, una cadeneta de separación y nuevamente 2 puntos altos. Y esta es la secuencia que tendremos que ir repitiendo hasta finalizar esta fila. Como ven, se teje exactamente igual que la fila número 2. Para finalizar la fila, como siempre, tomamos lazada y en la tercera cadeneta insertamos y tejemos punto alto individual. Con esto ya tenemos 4 filas tejidas y así es como nos tiene que ir quedando el patrón. Así tendrán que ir tejiendo fila a fila, repitiendo estas 2 que les acabo de mostrar hasta tener el ancho que necesitan. El ancho que yo le he dado desde esta parte por encima de la cintura hasta la sisa son 20 centímetros lo que yo le he dado de ancho. Una vez que tenemos esta parte terminada con el ancho que necesitamos, el siguiente paso será hacer la división de lo que será la espalda
y los dos frentes. Para este primer frente, como ven, yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. En este punto he puesto el gancho. En centímetros son 24 centímetros lo que he dejado yo para el frente. Entonces las mismas filas y los mismos centímetros tendremos que dejar en este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este último punto alto he puesto el gancho. Para que después nos sea más fácil seguir tejiendo y que la puntada del diseño nos quede perfecto, ustedes también procuren que sean filas completas, es decir, poner el gancho en el último punto de una fila completa de abanico y no, por ejemplo, en la fila de los puntos bajos. Una vez que tenemos sacado la medida en los frentes, desde este gancho a este otro es lo que sería la espalda. Entonces a esta parte de la espalda le vamos a restar unos puntos que sería la parte de la sisa, la parte que nos queda justo debajo del brazo. Para la parte de la sisa debajo del brazo he dejado una fila de grupos de puntos altos completa, como pueden ver, y en la siguiente fila es donde he puesto este gancho azul, y lo mismo en este otro lado. Este espacio es la sisa debajo del brazo, que este espacio no lo vamos a tejer. Entonces la espalda, lo que tenemos que ir tejiendo ahora, la tenemos que ir tejiendo desde este gancho azul hasta este otro gancho azul. Vamos a ir fila a fila, de gancho a gancho, dándole el largo que necesitamos, desde esta parte de la sisa hasta el cuello. En mi caso calculo que serán unos 18-20 centímetros. Así es como nos tendrá que quedar. Entonces, desde gancho a gancho vamos a tejer ahora la espalda y después cada uno de los frentes. Desde aquí hasta este gancho va a ser un frente y desde este otro gancho hasta aquí, hasta esta esquina, va a ser otro frente. Vale, yo aquí tengo la última fila por el derecho, que es la fila de los puntos bajos. Entonces aquí vamos a cortar el hilo. Entonces la siguiente fila que a mí me toca tejer es la fila de los picot y me toca tejerla por el revés. Si ustedes tienen que tejer por el derecho, empiezan a tejer por el derecho. En mi caso le voy a dar la vuelta y voy a tejer por el revés. Entonces voy a quitar este gancho. Estos dos puntos los tengo que dejar libres, que son los dos puntos altos. Entonces tengo que insertar el gancho en este punto. Voy a hacer un nudo, vuelvo a insertar en el mismo sitio y vamos a subir con 3 cadenetas. Ustedes, si están tejiendo por el revés, tendrán que tejerlo de la misma manera. Tienen que subir con las 3 cadenetas, 1, 2 y 3, toman lazada y directamente ahora nos vamos al espacio donde tejemos el grupo de puntos altos. Un punto alto, un segundo punto alto, la cadeneta de separación y en el mismo sitio los 2 puntos altos. De esta manera tenemos el grupo de puntos altos tejido. Una cadeneta de separación y en este espacio me toca tejer punto bajo, 3 cadenetas de subida y a través de estas 2 hebritas voy a tejer el picot. 3 cadenetas de separación, me voy al siguiente espacio donde repito un punto bajo, 3 cadenetas de subida y el picot a través de estas 2 hebras. Pasamos y pasamos. Una cadeneta, tomo lazada y tejo el grupo de puntos altos encima del grupo de puntos altos de la fila anterior. Como ven, es seguir la misma secuencia, tan solo que en este caso dejamos los frentes en suspenso. Esta parte se deja sin tejer. Voy a seguir tejiendo toda esta fila hasta llegar aquí y les muestro cómo vamos a finalizar esta primera fila de la espalda. Cuando lleguemos al marcador lo vamos a quitar. Y ahora la cadeneta de separación, tomo lazada, encima del grupo de puntos altos tejo el grupo de puntos altos. Entonces tenemos el último grupo de puntos altos, tomamos lazada, nos vamos a saltar estos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente punto tejemos el punto alto. Para la siguiente fila subimos con las 3 cadenetas, damos la vuelta y nos regresamos tejiendo con la fila que nos toque. Encima del grupo de punto alto tejemos el grupo de punto alto. En mi caso ahora son 3 cadenetas de separación y entre picot y picot tengo que tejer el punto bajo. 3 cadenetas, tomo lazada,
y me voy al siguiente grupo donde tejo grupo de puntos altos, 3 cadenetas, y así tendré que ir repitiendo la secuencia hasta llegar aquí al final donde tejeremos el grupo de puntos altos encima de este grupo y el último punto alto individual lo tendremos que tejer en la tercera cadeneta de subida. Subiremos con 3 cadenetas y nos regresamos con la tercera fila nuevamente hasta este otro lado. Así tendremos que ir tejiendo solamente en esta parte de la espalda hasta llegar a la altura del cuello. Vamos a seguir tejiendo y ahora nos vemos y les sigo explicando. Hola de nuevo, les muestro que acabo de terminar de tejer la espalda y les voy a medir para que vean exactamente cuántos centímetros son. Son 20 centímetros lo que le he dado a la parte de la espalda. Como la espalda ya la tenemos terminada, podemos cortar el hilo y empezamos a tejer los frentes. Vale, una vez que tenemos la espalda terminada, yo ahora lo que les aconsejo antes de empezar a tejer los frentes es que vuelvan a medir esta pieza, tanto la espalda como la parte de la sisa, y se aseguren que el gancho lo tienen en el punto que deben tenerlo. Ahora es el momento de ajustar esta parte de la sisa. En mi caso he vuelto a medir esta pieza completamente tejida y la parte de la sisa, incluso me he puesto el tejido encima y me lo he probado, y voy a ajustar el gancho. En lugar de dejar solamente una fila completa, voy a dejar 2 filas de grupos de puntos altos. Entonces voy a quitar el marcador de aquí y lo voy a poner en este otro. Como ven, tengo 2 filas libres de grupos de puntos altos. Entonces para la parte delantera vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5, y lo mismo tengo que hacer en este otro lado. Voy a quitar el gancho de aquí y dejamos 1, 2 filas de puntos altos y nos venimos a este otro grupo de puntos altos, al tercer grupo. 1, 2, 3. En el tercer grupo es donde ponemos el marcador. Entonces, para asegurarse que la prenda les va a quedar perfecta a la medida de la persona para la cual estén tejiendo, les recomiendo que hagan lo mismo. Una vez que tengan la espalda tejida, vuelven a medir la espalda y esta parte de abajo de la sisa. Ahora sí, una vez que ya tenemos el marcador ajustado, vamos a empezar a tejer los frentes, y tan solo tendremos que empezar a tejer desde esta esquina hasta este marcador. Aquí tenemos el hilo que cortamos antes, lo vamos a recuperar y vamos a volver a anudar. Ya tengo el hilo anudado, entonces vamos a subir con las 3 cadenetas y ahora a mí me toca tejer la fila de los puntos picot. Tomo lazada y en este espacio vamos a tejer el grupo de puntos altos. 2 puntos altos, una cadeneta de separación y otros 2 puntos altos. Vamos a seguir la misma secuencia. Una cadeneta y en este primer espacio me toca tejer el punto bajo, 3 cadenetas y a través de estas 2 hebras tejer el picot. 3 cadenetas y en el siguiente espacio tejer el siguiente picot. Una cadeneta de separación, tomamos lazada y tejemos el segundo grupo de puntos altos. Voy a seguir con esta secuencia de los picot hasta llegar a este marcador de puntos, que ahora les vuelvo a mostrar cómo vamos a finalizar con el grupo de puntos altos. He tejido el último grupo de puntos altos encima de este grupo de puntos altos. Entonces voy a quitar ya el marcador. Recuerden que vamos a dejar estos 2 puntos, los vamos a dejar libre, y en el siguiente punto, que es el primer punto cadeneta del espacio, vamos a insertar y tejemos el punto alto individual. Ahora vamos a subir con las 3 cadenetas, damos la vuelta, tomamos lazada, tejemos grupo de puntos altos encima de grupo de puntos altos, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y a mí me toca aquí tejer un punto bajo en el espacio que tenemos entre picot y picot. Nuevamente 3 cadenetas y encima del siguiente grupo de puntos altos tejer puntos altos, así, de esta manera. Nuevamente 3 cadenetas y así hasta llegar al final de la fila, donde finalizaremos
con el punto alto encima de este punto alto de cadenetas. Antes de llegar con el delantero al cuello tendremos que hacer un rebaje, es decir, que en las últimas filas tendremos que rebajar un poco el cuello para que en la parte delantera la chaqueta no nos quede pegada al cuello. Voy a seguir tejiendo y cuando llegue a la parte donde tenemos que rebajar el cuello les digo exactamente cuántos centímetros he tejido. Por aquí les muestro que tengo tejida la mitad de la espalda. En la espalda, desde esta primera fila hasta aquí, tengo 20 filas. Entonces en la parte del delantero tengo la mitad, 10 filas, y les voy a medir que suman 11 centímetros. Ahora las siguientes filas que me quedan, que son las 10 filas restantes, es cuando vamos a rebajar el cuello, y para ello simplemente vamos a tejer en esta parte, en estas 3 filas que serían las filas para el hombro, y estas 2 filas las vamos a dejar así en suspenso, que es la parte delantera en la parte del cuello, para que no nos queden pegadas al cuello. Entonces voy a cortar este hilo. Voy a dejar estas 2 filas en suspenso y, como siempre, en este punto cadeneta, que es en el espacio, es donde voy a sacar la hebra y voy a anudar. Anudamos hilo, vuelvo a sacar hebra y subo con las 3 cadenetas, 1, 2 y 3. 3 cadenetas, tomo lazada y en el espacio, en medio del grupo de puntos altos de la fila anterior, es donde voy a tejer el grupo de puntos altos, y a partir de ahí voy a seguir tejiendo normal con la secuencia que me toca hasta llegar al final de la fila. Ahora me toca una cadeneta y en este espacio tejer el picot. Voy a tejer el picot y les muestro 3 cadenetas y en el siguiente espacio el otro picot. Entonces la parte que vamos a dejar en suspenso tiene 8 centímetros y la parte que vamos a tejer tiene 12 centímetros, que es la parte del hombro. Vamos a llegar al final con la fila que nos toque, tejemos el punto alto individual en la tercera cadeneta, subimos con las 3 cadenetas y nos damos la vuelta, es decir que tenemos que seguir la misma secuencia para que haya continuidad en el tejido. Vale, por aquí ya acabo de terminar completamente este delantero. Así es como nos queda. Este es el rebaje que hicimos, es decir, que dejamos estas 2 filas sin tejer y seguimos tejiendo las 10 filas restantes solamente con estas 3 filas. Entonces, a la hora de cerrar la chaqueta nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a poner aquí la sisa, unimos la sisa y esta es la parte del delantero. Como ven, tenemos el mismo número de filas que nos coinciden. De esta manera nos tiene que quedar este delantero. Una vez que tenemos la última fila tejida, vamos a dejar hilo para coser este hombro. Entonces vamos a doblar así. Ahora, de la misma manera que hemos tejido este delantero, tenemos que proceder con este otro. La última fila que yo he tejido es la de los puntos bajos por la parte del derecho, entonces a mí ahora me toca tejer por la parte del revés. Por tanto, voy a quitar este marcador y voy a sacar hebra en esta cadeneta. Recuerden que estos 2 puntos altos los tenemos que dejar libre y en la primera cadeneta, en el espacio en donde vamos a prender el hilo. Hacemos un nudito, sacamos hebra y subimos con las 3 cadenetas. Tomamos lazada y en medio del grupo de puntos altos tejemos el grupo de puntos altos. Ahora una cadeneta y en este espacio me toca tejer el picot. A partir de aquí tenemos que ir tejiendo la secuencia hasta llegar de 3 cadenetas, que es donde vamos a tejer el punto alto individual en la tercera cadeneta. Subimos con las 3 cadenetas y nos damos la vuelta. Vamos tejiendo este delantero, en mi caso son 10 filas, que sería la mitad de la espalda, y después, igual que en este lado, vamos a dejar 2 filas sin tejer para seguir con el resto solamente en la parte del hombro. Entonces estas 2 filas, al doblar de esta manera, que sería por la parte de delante, en este extremo, en este costado, estas 2 filas las tenemos que dejar sin tejer. Por tanto, solamente tendremos que ir tejiendo estas 3 filas hasta terminar el hombro. Vamos a dejar hebra también en este delantero para coser el hombro y después les sigo mostrando cuál será el siguiente paso. Vale, por aquí les muestro que ya tengo terminado este otro delantero y lo he tejido con el mismo número de filas, los 2 hombros, este por aquí, este otro por aquí. Una vez que tenemos los delanteros completamente terminados
terminado con los hombros, el siguiente paso sería unir los hombros a la espalda. La unión la vamos a hacer por el revés, por tanto vamos a colocar las piezas por el revés. Para unir vamos a enhebrar la aguja con el hilo que hemos dejado, nos vamos a la pieza de la espalda y en la tercera cadeneta vamos a insertar a través de las dos hebras, insertamos para darle la primera puntada. Volvemos a insertar y hacemos una segunda puntada para asegurar bien la esquina. Así. A partir de aquí vamos a ir insertando la aguja en cada punto a través de las dos hebras en un lado y en otro. Tenemos que tener mucho cuidado de no saltarnos ningún punto para que la costura nos quede bien recta. Estos hilos luego los vamos a rematar bien, a esconder. Entonces simplemente insertamos en cada punto a través de las dos hebras en un lado y en otro. Así a través de 4 puntos vamos insertando y vamos cosiendo punto a punto para unir los dos hombros. Vamos a ir apretando y estirando. Cuando lleguemos al último punto, igual que hicimos en esta esquina, le vamos a dar 2 pasadas para asegurar bien la otra esquina. Y con eso habremos terminado la unión en el hombro. De la misma manera tendremos que unir el otro hombro. Aquí en la parte de las cadenetas exactamente igual. Insertamos la aguja a través de las dos hebras en un lado y en otro. Así. Estas son las cadenetas de separación. Y en el punto bajo que tenemos en medio exactamente igual. Vamos a ir insertando y apretando. Por aquí ya tengo los dos hombros unidos, este es uno y este es el otro hombro. Vamos a darle la vuelta, así es como nos tiene que quedar por el derecho, con esta unión, en un hombro y en el otro hombro. Una vez que tenemos los hombros unidos, vamos a seguir ahora tejiendo la parte de la cintura. Vale, para empezar a tejer la parte de la cintura vamos a empezar desde esta esquina y vamos a ir tejiendo en esta fila de cadeneta que tejimos al inicio. Entonces voy a aprovechar este hilo que tengo aquí, que es el hilo de inicio, voy a hacer un nudo y vamos a empezar. Vamos a tejer una primera fila de medios puntos. Vamos a seguir usando el gancho con el que hemos tejido toda esta pieza. Vale, vamos a insertar en esta primera cadeneta, en este primer punto, sacamos lazada y ahora subimos con 2 cadenetas, 1 y 2. Tomamos hebra y en el siguiente punto cadeneta vamos a insertar y vamos a tejer un medio punto. Tomamos lazada, en el siguiente punto vamos a insertar a través de esta hebrita, insertamos, sacamos, tenemos 3 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos por los 3. Nuevamente tomamos lazada y ahora tenemos estas 3 cadenetas. A través de cada cadeneta insertamos el gancho y tejemos medios puntos, así, de esta manera. Tenemos 2 medio puntos y en la tercera cadeneta otro medio punto. El siguiente punto, la siguiente cadeneta es donde tenemos tejido el medio punto. Vamos a insertar a través de esta hebra, sacamos y tejemos medio punto. Nuevamente tomamos lazada, en las siguientes 3 cadenetas tenemos que ir insertando y tejiendo el medio punto alto. Simplemente tomamos lazada, pasamos, sacamos y pasamos por los 3 puntos. Así tenemos que seguir hasta llegar a esta otra esquina y ahora les muestro cómo tejemos las siguientes filas. Cuando lleguemos al final de la fila, el último medio punto es en la tercera cadeneta. Justo aquí, en esta cadeneta que tenemos, que es la que sigue, es el último medio punto. De esta manera nos tiene que quedar la primera fila de medios puntos, de una esquina a otra, toda una fila de medios puntos. Vamos a subir con 2 cadenetas, damos la vuelta y nos vamos a regresar con otra fila de medios puntos. Entonces vamos a tomar lazada y en cada punto, ahora a través de las 2 hebras, vamos a ir tejiendo un medio punto. El primer medio punto lo tejemos en este primer punto. Tomamos lazada, en el siguiente tejemos el segundo y así hasta llegar al final de la fila. Tomamos lazada, en el siguiente punto otro medio punto
En total vamos a tejer 4 filas de medios puntos. Vamos a terminar con medio punto en el último punto, subiremos con 2 cadenetas y nos regresamos nuevamente con otra fila de medios puntos. Vale, por aquí ya tengo las 4 filas de medios puntos y así es como nos tiene que quedar. Les voy a medir estas filas para que puedan ver más o menos cuántos serían centímetros. Como ven, son 3 centímetros lo que me suman a mí estas 4 filas de medios puntos. Ahora, para seguir tejiendo la pieza del faldón, que es la que nos toca tejer a continuación, vamos a cambiar de gancho y vamos a tomar el gancho, en mi caso el número 5, que es un número más grande que el que hemos usado para tejer lo que es el canesú y esta parte de la cintura. Entonces ahora cambiamos a un gancho más grande. Vale, para tejer ahora esta parte del faldón, que es la parte desde la cintura hacia abajo, como ven lo vamos a hacer con esta puntada muy calada, que es en forma de piñas. Para que el vídeo no se nos haga muy largo, igual que les mostré la puntada del canesú con una muestra, en esta parte también les voy a hacer una muestra de cómo es la puntada. Van a ver que es muy sencilla de tejer y muy rápida. Entonces, estas filas que yo tengo aquí de medios puntos es como si fuera estas filas que hemos tejido en la cintura de medios puntos. Entonces, tal cual yo voy a empezar ahora a tejer, ustedes tienen que empezar a tejer por encima de esta fila de medios puntos.